Guadalquivir, Sevilla no es la Giralda, y el río Guadalquivir, Sevilla no es la Giralda, y el río Guadalquivir, ni el río Guadalquivir, ni jardines ni la casa, y siempre feria de abril, ni jardines ni la casa, y siempre feria de abril. Que Sevilla algoma un retrato y una fuente y ese color especial, que Sevilla son su gente y los poetas lo demás. Señoras y señores, bienvenidos a Canal Sevilla Visión. En nuestras habituales entrevistas de Sevilla al día desde mi Giralda, hoy nos hemos trasladado a un barrio muy bonito. Está muy cerca del puente de Triana, de la calle Betty, el Paseo de la Felicidad. Y en ella nos va a atender muy amablemente don Francisco Serrano. Don Francisco Serrano de Asís, Serrano Castro, nacido en Madrid en el año 65, abogado de profesión y juez licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en el año 87, tras venirse a vivir desde los 11 años de edad. Don Francisco Serrano, muy buenos días, encantado de saludarle. Nada, bienvenido a este despacho. Despacho Serrano Abogados, aquí efectivamente en el Paseo de las Delicias número 3, en un sitio estupendo frente a la Torre del Oro, un barrio muy sevillano, y donde tenemos la fortuna pues, de tener el río, las vistas del río y por supuesto también de Triana, claro. Gracias por atender, sabemos que está usted muy ocupado, pero gracias por atender. Durante los años 90 comenzó a ejercer siendo su primer destino en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de la localidad onubense de Valverde del Camino y también fiscal en excedencia. Posteriormente fue promovido a magistrado a finales de la década, desempeñando su plaza de juez en el juzgado de primera instancia número 7 de Sevilla en la parte de familia. Actualmente, desde hace unos años, abrió un bufete en Sevilla especializado en derecho de familia. Ha publicado varios libros sobre la materia de derecho de familia y ensayos de ciencias sociales con títulos como El divorcio sin trauma o con don José Manuel Piñero Velasco, otro de nuestros invitados, coescribió la obra A la sombra de la Giralda, publicada en el año 2012. Fundador, con Piñero Velasco, de la Orden de los Santos Inocentes, además de ser anaquerista, junto con él y con Prácedes Sánchez Vicente, presidente del Círculo Mercantil de Sevilla. Cuéntenos en primer lugar, don Francisco, ¿qué decisión tomó su familia para venir a vivir a Sevilla? Porque Madrid, su interés por ser ciudad principal y capital española, pero Sevilla, como se suele decir, mucha Sevilla. Pues efectivamente, como ha dicho, me vine a Sevilla a vivir cuando tenía 11 años, pues en el año 77. Primero, en el año 77, recalamos en Sevilla por una cuestión de trabajo. Mi padre trabajaba en una compañía de seguros y lo destinaron a trabajar aquí en Sevilla. Y al principio, como todos los traslados, como pues, supone siempre una crisis familiar, el tener que hacer una mudanza, trasladar a toda la familia, todos éramos niños, éramos pequeños, yo tenía 11 años, mi hermano tenía 8, vivíamos con mi abuela, en fin. Pero desde luego nos hemos alegrado muchísimo porque Sevilla es una ciudad de acogida y yo pues me siento más sevillano que más sevillano, porque desde ejerzo de más, o sea, no solamente que estoy orgulloso de sentirme sevillano, sino que ejerzo de las costumbres, las tradiciones y de la cultura de Sevilla. ¿A qué edad sintió la vocación o la llamada por su actual posición como juez y magistrado? Primero como abogado. Sí, bueno, primero me tienes que estudiar de Derecho. O sea, una persona que quiera ser un juez o que quiera ser notario o quiera ser fiscal, lo primero que tiene que hacer es la carrera de Derecho, eso está claro. Primero tiene que saber de leyes, o sea, tiene que ser jurista. Después ya tiene la oposición. Y hay gente que a lo mejor, compañeros, que tuvieron clara su vocación, pues una vez acabada la carrera. Pero en mi caso no. En mi caso yo tenía claro que quería ser juez desde el momento en que empecé la carrera de Derecho. Porque mi vocación es la de juez. Lo de ahora mismo de ser abogado es un hecho circunstancial, precisamente porque hoy las leyes como están en España son tan decepcionantes que realmente el hecho de ser un juez imparcial, independiente, objetivo, está en peligro. Y entonces, al estar en peligro lo que es esencial en la carrera judicial, que es su independencia y objetividad, pues prefiero ejercer de abogado
y poder defender lo que es la justicia desde este otro lado de la mesa, que es tan válido como el otro, aunque sigo teniendo claro que a mí lo que me hubiera gustado ser juez, pero en un Estado de Derecho auténtico, un Estado de Derecho que a la independencia judicial se la tratara de otra forma y se la respetara. Yo le preguntaría, señoría, si a la hora de hacer un análisis de ese debate que se está debatiendo, o en el Palacio de Justicia está, digamos, acusando a una persona, un juez, según el criterio de él, le puede aplicar un castigo, según otro juez le puede aplicar otro destino, siempre del mismo derecho. Hay una fase, pero hay ciertas lagunas para que los jueces apliquen una u otra condena, ¿no? Efectivamente, bueno, es que hay un criterio de lo que es, el juez tiene que tener siempre un criterio, el principio de legalidad, porque lo primero que tiene que tener claro es que lo que están sujetos los jueces es al principio de legalidad. Eso de estar sujetos a perspectivas ideológicas como la perspectiva de género es un auténtico disparate que se carga precisamente la esencia del principio de independencia judicial. Los jueces someten a la legalidad y luego tienen criterios, lo que no puede ser es criterios auténticamente arbitrarios. Pero claro, que un mismo caso puede ser juzgado en un sentido o en otro, pues sí. ¿Y eso qué pasa? Que da criterios de inseguridad jurídica, daña la imagen de la justicia para el ciudadano. Por eso el Tribunal Supremo muchas veces dicta sentencias de unificación de doctrina, para que no haya esa disparidad de criterios. Pero así todos, muchas veces, esto es una ruleta rusa y depende del criterio del juez o del fiscal de turno para que un asunto se resuelva de un sentido o se resuelva en otro. Y tan dentro de la legalidad es una como otra decisión, siempre que esté motivada y justificada. Y partiendo que a los jueces se pueden equivocar y también les pueden engañar. Yo creo que con lo que me ha dicho usted, iba a empezar con una pregunta. ¿Usted cree que la justicia es justa? Debería serlo. Y en muchos sentidos lo es. Pero en este Estado de Derecho actual, desde luego están abocando a que esa justicia no lo sea. Se está dañando total y absolutamente la imagen de la justicia. Pasa por el caso tan lamentable de Juana Rivas, porque se está intentando presionar a los jueces para que resuelvan en el sentido que quiere el Poder Ejecutivo y el Poder Político. Y eso se carga la independencia judicial. O sea, Montesquieu ha muerto, y eso lo dijo hace muchos años ya Alfonso Guerra. Pero claro, si en un momento dado la presión a los jueces no sirve, porque todavía hay jueces que se resisten y siguen defendiendo su independencia y su imparcialidad, siempre nos va a quedar ahí el indulto. Con lo cual es la última vergüenza de este pseudoestado de derecho, que al final el gobierno sea el que corrija a los jueces a través del indulto a colegas, amigos, afiliados y simpatizantes. Porque al resto, desde luego, no es que no les van a conceder un indulto, es que ni se resuelve el indulto, se queda sin resolver, y muchas veces a peticiones de indulto de sanciones, de condenas, que pueden ser justas desde un aspecto de legalidad, pero desde un aspecto humano, a lo mejor sí exigirían la intervención de este recurso excepcional como es el indulto. Pero solamente, amigos. ¿Qué rama del derecho crees que es la más importante para la sociedad nombradas anteriormente? Sobre todo a elegir entre civil o penal. Las dos son importantes, porque cuando una persona se va a divorciar, están dentro de lo que es la jurisdicción civil, aunque han querido criminalizar también el derecho de familia a través de los juzgados de violencia. Pero claro, para una persona que está reclamando sus derechos civiles, esa jurisdicción civil, que tenga un juez y que tenga un juicio justo, es importantísimo. Y para un tema penal, ¿para qué vamos a hablar? Cuando lo que está en juego es tu propia libertad, donde además hay que preservar y garantizar la presunción de inocencia, pero también se tiene que imponer un reproche social a quien ha cometido un delito y ha causado un daño. Entonces, tanto una cosa como la otra. Porque si en juego, por ejemplo, está el futuro de mis hijos, se está discutiendo la custodia, para mí eso es muy importante, la jurisdicción civil. Volvemos al caso de Juana Rivas, donde al final la custodia de estos niños la van a resolver en Italia, y donde al final de cuentas ahí no llegan las componentes políticas que, por desgracia, tenemos aquí en España y que afectan y contaminan a la justicia española. Mi opinión, yo le voy a dar mi opinión de un tema. Cuando hay la muerte, desgraciadamente, de una mujer, que la matan, ¿qué se gana con los ayuntamientos que se pongan delante del ayuntamiento y 2 minutos de silencio? Si lo que hay que arreglar es las leyes y cambiar las leyes,
¿Qué es lo que se intentar, gana? y ¿Qué es lo intentar que se gana hacer con unas eso? políticas preventivas precisamente para que haya políticas de igualdad en las cuestiones de familia, donde a los nacionales, pero también a los extranjeros, que son también en proporción los que también cometen más este tipo de delitos porque no vienen de una cultura igualitaria, sobre todo entre el respeto y lo que es a los derechos de la mujer. Pues habrá que, desde jovencitos a las nuevas generaciones, a esas culturas de inmigrantes que no tienen esa cultura de igualdad y que no respetan los derechos de la mujer, habrá que decirles que aquí todos somos iguales y que hay que respetarnos. Y que desde luego no puede haber discriminación por razón de sexo. Y por supuesto, cuando haya una muerte, habrá que lamentarlo, porque es un asesinato y hay una víctima. Pero vamos a ver que la realidad es poliédrica. Y por supuesto que hay muertes de mujeres que hay que lamentar y que hay que reprochar y desde luego hay que combatir. O sea que aquí, es que usted es negacionista porque niega la violencia a las mujeres. No. Yo lo que digo es que hay una realidad poliédrica y ustedes se están fijando solamente en la fachada de esa realidad, en una de las, digamos, de los lados de esa realidad, pero es que también hay otra realidad de otras víctimas en el ámbito familiar, donde también son asesinados hombres, donde hay situaciones de abuso, de denuncias abusivas, fraudulentas y falsas, que están cargándose la vida de muchos hombres. Y esos hombres también tienen madres, tienen hermanas, tienen nuevas esposas, y también habría que velar por el sufrimiento de esas personas, y que hay padres que matan a sus hijos, y que hay madres que matan a sus hijos también. ¿Por qué solamente nos quedamos en un plano de la realidad? Veamos también el otro y combatamos toda esa realidad en el sentido de que hay que respetar y que hay que proteger a las personas que son vulnerables, pero ya sean mujeres, sean ancianos, sean hombres y siempre sean niños. Pero es que no solamente aquí, en esa digamos, contaminación ideológica que quieren hacer, que nada más que queramos que veamos una parte de la realidad, ocultan ese otro tipo de violencia que también existe y ese tipo de sufrimiento que también existe. ¿Cuántos hombres se suicidan en España en el año? Y muchos de ellos, porque los hombres se suicidan en una proporción de 3, se suicidan en una proporción de 2 a 1, o sea, el doble de suicidios de hombres que de mujeres. Hay 3.000 suicidios al año aproximadamente. En España, 2.000 son hombres y 1.000 mujeres. ¿Dónde está esa desproporción? En gran parte, muchas veces, a las injusticias que provocan las políticas de género, que para eso tenemos un Ministerio de Igualdad, para que precisamente, en vez de abogar porque haya más igualdad, lo que aboga es porque haya una desigualdad y realmente sin proteger a las mujeres que realmente merecen y necesitan ser protegidas y dejando indefensos a muchos hombres que no encuentran otra salida que la del suicidio. ¿Cuántas veces hemos comentado, señor Serrano, cuando la pregunta para tener relación con una mujer, no es no y sí es sí? ¿Dónde se firma eso? Porque es que te puede hacer la jugarreta después. Yo no te he dado permiso ni nada y te denuncio. Y es que es que es algo tan absurdo. Estamos llegando a la política de, lo he dicho yo, que en un Estado de Derecho yo no puedo ser juez con una justicia así. Igual que tampoco podría ser juez, por ejemplo, muchos jueces no, pero muchos se tuvieron que ir de la Alemania nazi, porque las políticas nazis no se pueden, para mí, yo no podría ser juez con un sistema de derecho que es totalmente injusto. Yo quiero que se respete la Constitución. El sí es sí o no es no. Vamos a ver, cualquier persona que tenga hijos, yo que tengo hijas, yo no me tendría que preocupar, pero vamos a ver dónde está el consentimiento de las relaciones sexuales, cómo se va a poder probar algo en negativo, cómo se va a poder probar lo que se llama una prueba diabólica en derecho, si ha habido unas relaciones consentidas o no consentidas. Yo tengo unas relaciones y al día siguiente resulta que lo denuncio. Yo como juez he tenido casos de eso, cuando una chica ha denunciado a otro chico de su edad, pues porque le han pillado teniendo relaciones sexuales y ha dicho que era una violación. Y después la propia chica ha dicho que reconocía... ¿Y qué castigo tiene eso? Pues no tiene ningún castigo. Las denuncias falsas hoy en día tienen el castigo, no tienen ni pena de prisión y además es que no existen. O sea, que estemos ahora preguntándonos por denuncias falsas y te dicen que no existen. ¿Tanto cuesta cambiar la ley, señor juez? Es que habría que cambiar la mentalidad de los políticos. ¿Quiénes hacen las leyes? Los políticos. ¿Y quiénes han votado a los políticos? Nuestra sociedad. O sea, vamos a reprocharnos a nosotros mismos que tenemos los políticos que nos hemos querido dar y tenemos las leyes que esos políticos que nos hemos querido dar nos están imponiendo. Ahora, después las consecuencias, ¿quiénes las pagan? Pues la sociedad que se ha convertido en una sociedad de gilipollas. Y con esta sociedad de gilipollas, pues tenemos que convivir. También hay una cosa, yo le hacer la pregunta, y usted si quiere me la contesta, cuando se dice que la ley es igual para todos.
Pues no, no es para todos igual. De momento porque no somos iguales. O sea que eso de la igualdad es una utopía, es una falacia. O sea que si todos fuéramos iguales, hombres y mujeres fuéramos iguales, además este mundo sería aburridísimo, seríamos cyborgs. Que a lo mejor es lo que nos quieren, que nos convertamos en una sociedad norcoreana, donde todos pensemos igual, donde todos estamos igual y donde nadie piense en absoluto nada más que lo que quiere el Estado que piense. Eso es lo que quieren, pero en el fondo la diversidad es precisamente la riqueza del ser humano. Somos distintos y realmente lo que sí marca el parámetro de la igualdad es el principio de igualdad ante la ley. ¿Qué significa? Que tengamos igualdad de oportunidades. Que si un minusválido es minusválido, pues tenga el derecho de poder conducir o de poder estar con sus hijos, como llevo un asunto aquí en el despacho de un minusválido que porque tiene una ojera, porque tiene una limitación de movilidad, no le permiten estar con sus hijas ni dormir con sus hijas. Eso es discriminatorio. Si a una persona con discapacidad o con una capacidad diferenciada no se le permitiera, por ejemplo, el acceso a la universidad, no estaríamos fallando con el principio de igualdad ante la ley. Si a una mujer no se le permitieran los mismos derechos que un hombre a la hora de ejercer su empoderamiento y cumplir sus metas, de cumplir sus objetivos, estaríamos discriminando y faltaría el principio de igualdad ante la ley. La igualdad de la ley se mide en igualdad de oportunidades. Pero hemos confundido igualdad de oportunidades con oportunismo. Y el oportunismo es el que se están aprovechando muchos sinvergüenzas y sinvergüenzos en España a través de esas leyes y políticas. Lo que quiere decir, que lo ha dicho usted antes, no todo el mundo somos igual, lo que quiere decir que la mujer tiene más fuerza ante la ley que el hombre. Pero porque se la han dado. Claro. O sea que este es el principio de lo de la discriminación negativa. Toda discriminación al final es negativa. Y ellos quieren decirle que la discriminación positiva. Y a base de crear normas de discriminación positiva, esa ley del péndulo, donde estábamos partiendo de que la mujer, pues hace años, pero, por ejemplo, hasta el año 78, cuando fueron cambiando ya normas civiles, que fueron ya dando el plano de que tiene la mujer, que haya situaciones ahora donde todavía de discriminación puede haberlo, y de desigualdad, y corrijámosla, pero eso de la brecha salarial es un mito. En general es un mito. Entonces lo que tenemos que decir es que vayamos a hacer políticas de igualdad, pero hemos corregido hasta tal punto que la mujer está precisamente en un plano de superioridad ahora en relación al hombre. Y eso, decirlo en voz alta, me parece que es peligroso, pero es la realidad. Pero sin embargo, exactamente, decirlo en altavoz, madre mía. No, y más, y otra vuelta de tuerca, y traéis otra vuelta de tuerca para dar más privilegios. Pero al final de cuentas, la norma de discriminación positiva al final se revuelve en contra del colectivo al que se le ha querido precisamente privilegiar. Don Francisco, ¿cree que podría ser profesor de Derecho para generaciones futuras? ¿Cómo fue su época de estudiante de Derecho? Pues mi época fui muy feliz, en el año 87, yo soy de la promoción del 87, 82-87, en la Facultad de Derecho, conocí a quien es mi mujer, o sea, yo la verdad es que guardo un buen recuerdo también de las oposiciones, que esas son más duras porque te suponen estar un par de años pero mínimo. Lo que sí tenía claro es que tenía que ser juez. Eso, pero ya más acabé la carrera, me metí ya a opositar y a estudiar para ser juez. Y luego, pues como profesor, diría que he sido profesor. He sido, por ejemplo, profesor asociado del máster de mediación familiar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. He participado en cursos aquí en Sevilla, incluso en Barcelona, en Madrid. He sido colaborador de muchas universidades, pero en concreto, por ejemplo, en la mediación, que yo creo que es una solución que está muy en desuso y que está muy infrautilizada y que podría servir mucho para la solución de los conflictos familiares. He sido profesor asociado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde allí tengo muy buenos amigos. La pregunta esta tiene... Vale. Usted empieza a estudiar Derecho porque le encanta la carrera, tenía claro que tenía que llegar juez. En aquel entonces, poco a poco iba viviendo usted en los estudios cómo estaba el Derecho, cómo estaba la justicia. ¿Ha evolucionado para mejor o para peor? Para mucho peor. Para mucho peor, hasta el punto de que se llegará a esta decepción donde si yo era feliz impartiendo justicia, yo lo que no puede ser infeliz impartiendo justicia y con el miedo de impartir una justicia recta porque tengo como el ojo de Mordor que me está vigilando precisamente porque no dicto sentencias conforme a lo políticamente correcto. Entonces un juez tiene que ser socialmente correcto. Y ahora están imponiendo una justicia de lo políticamente correcto del político de turno. Y eso se está cargando la justicia. Yo creí en una justicia que era aplicar los derechos, los valores de la Constitución.
la libertad, todos los valores y principios en los que yo creía y en lo que sigo creyendo, pero es que hoy creer en esos valores o principios es que se ha convertido en una profesión de riesgo y eso no puede ser. Yo le preguntaría, señor Serrano, porque la voz de la calle dice, bueno, cuando se equivocan los jueces a la hora de dictar una sentencia y ha habido muerte o bien de niños o bien de mujeres, ¿por qué no se le pide responsabilidad al juez que se ha equivocado? Pues porque realmente para que haya prevaricación solamente se condena por prevaricación a los jueces molestos. Puede haber errores, pero es que un error no es una prevaricación. Ya he dicho antes que un juez, a mí puedo estar disconforme y decir qué barbaridad ha hecho este juez. Podría recurrir sobre resolución. Pero de ahí a que sea una resolución manifiestamente injusta y quitada a sabiendas, va un tramo. Que algunas veces ocurre y solamente se condena a los jueces, ya digo, que son incómodos al sistema. Porque todo está interconectado. Yo sin haber estudiado ley, pero lo que está hablando usted es lo que yo opino. Sí, como no vaya a lo que dice. Lo que opina mucha gente, pero que yo también pongo parto una lanza con la mayoría de los jueces que intentan hacer bien su trabajo. Claro. Lo que pasa es que un juez también que hace su trabajo con el miedo al que dirán o que me podrá pasar, al final ese juez pierde su independencia. Hablemos un poco de sus proyectos como escritor. Como ya hemos dicho antes, ha escrito con don José Manuel Piñero el libro La sombra de la Giralda, un título muy bonito, por cierto, amén de otros ensayos y libros que ha escrito posteriormente vinculados al derecho, sobre todo al derecho de familia. ¿Cuáles son sus escritos o escritores de referencia? Pues mira, ahora por ejemplo yo soy muy de Arturo Pérez Reverte, digo que tiene una cabeza, soy muy de novela histórica. Pues Adalid, por ejemplo, Santiago Posteguillo, como en lo que es el derecho, en lo que es la historia de Roma y de la antigüedad. Soy muy de novela histórica. Por eso La sombra de la Giralda, a fin de cuentas, también son relatos, pero también de novela histórica. O sea, que son también relatos pues, que todos tienen relación con Sevilla, pero desde el siglo XIII, relatos de la Sevilla del siglo XVI, del siglo... Entonces, son relatos de novela, a fin de cuentas, históricos. Relatos, por supuesto, novelados, de ficción, porque a nosotros, tanto a José Manuel como a mí, nos gusta mucho la novela histórica. Ya te digo que Santiago Posteguillo, Adalid, el propio Arturo Pérez Reverte, son pues, de obligada lectura y ahora, por ejemplo, estoy leyendo el último también de Ken Follett, que es una precuela, se llama, ¿no? de su obra, y que se llama Las tinieblas y Las tinieblas y el alba. Son libros que, desde luego, aprendiendo novela histórica, es una forma soberbia y magistral, y se lo recomiendo a mucha gente, de aprender historia. Pero de historia de verdad. ¿Prefiere la narrativa o la poesía? Me gustan las dos, pero desde luego soy últimamente más de narrativa que de poesía. ¿Es usted poeta? ¿Escribe poesía? Escribí cuando era muy joven. Ahora el otro día, ahora que me lo pregunta, la casualidad que encontré un libro que yo tenía manuscrito de poesía, y a mi hija, que tiene 22 años, que también le gusta, pues los está leyendo ahora. Un libro de poesía que yo había escrito manuscrito, que no había leído nadie, y le está diciendo que le encanta. Pero claro, yo a lo mejor ya no me siento tan identificado con esos versos cuando yo tenía 20 o 22 años, ¿verdad? Y sin embargo ella sí, me está gustando porque son versos escritos por un joven de 22 años, cuando ella tiene ahora 22 años. ¿Y qué le ha aportado la escritura? Pues la escritura, pues como todo, como la lectura, pues es una forma también muchas veces de rebeldía, porque por ejemplo escribir este libro, Un divorcio sin traumas, la dictadura de género, bueno, aparte de que te entretienes y disfrutas, porque eso al fin de cuentas te tiene que gustar, porque también me gusta la pintura, ¿no? Pues pintar, escribir, todo lo que es una actividad de tipo cultural, yo creo que te enriquece como persona, aunque nada más que lo hagas para ti mismo. El leer y el escribir, pues luego habrá lectores o no habrá lectores, pero eso ya es secundario. Pero de momento tú tienes la satisfacción de cuando acabas una obra, cuando acabas un cuadro, de que te gusta y que has hecho algo que, por lo que te sientes también identificado y te sientes realizado. ¿Escribiría más relatos vinculados a la historia de Sevilla? Si tuviera tiempo, sí. Si tuviera tiempo, sí. Pero sabes que estoy una vida también de la profesión, la familia, todo, es que también es muy complicado. Para esto, muchas veces, el que se dedica a la escritura por oficio y vive de la escritura, eso es otra cosa. Pero el que escribe por afición, el que tiene más tiempo para hacerlo, por ejemplo, es el que está jubilado.
pero si no, complicado. Háblenos un poco de la Hermandad de los Santos, de la Orden de los Santos Inocentes, con la cual confundó con el señor Piñero o con Prácede. ¿Siente con estos años de participación un vínculo importante con la ciudad y su sociedad cultural? Sí, el otro día, por ejemplo, entregamos un premio en el Círculo Mercantil e Industrial pues a una asociación precisamente sin ánimo de lucro de estas que hacen una labor extraordinaria con los niños que están en el Virgen del Rocío, que tienen cáncer con sus familias, que se llama El Cielo Azul. Pues a gente así, para eso nosotros estamos, porque es una hermandad, digamos, de personas que lo que pretendemos precisamente es fomentar pues, la paz, la cultura, todo lo que es desde un aspecto pues de resaltar todos esos valores y principios que estaba comentando antes, que son importantes. Cada uno desde lo puede hacer del aspecto personal y aquí nos aunamos esas voluntades a través de la Hermandad de los Santos Inocentes, donde lo que queremos precisamente es ensalzar el principio, el valor de la inocencia. ¿Y qué más inocente que esos niños que tienen cáncer y sus familias necesitan ayuda? Pues para eso tenemos premios anuales para asociaciones, personas que fomentan esos principios, esos valores, el principal el de la inocencia, que es la esencia y la causa que hizo nacer pues esta Hermandad de los Santos Inocentes. Yo le preguntaría, señoría, cuando está en un juicio, el juez indudablemente es una persona normal. ¿Cómo analiza, porque tiene su corazón, cuando la persona que está declarando, sea verdad lo que declare o sea mentira, aunque se pueda coger, pero que empiece a dramatizar, llorar, y que mis hijos, ¿cómo vive, cómo se mete en el papel el juez para decir, condenarlo aunque haya llorado y que... Es que el juez tiene que ser un director de juicio. ¿Un juicio qué es? Un teatro. Un juicio es un teatro, donde se escenifica una obra dramática, muchas veces muy dramática, algunas veces menos, pero muchas veces son obras dramáticas escenificadas. Y el juez tiene que ser el director de escena y tiene que ser como una estatua que dirige el procedimiento, que dirige la obra. Entonces no se debe dejar influenciar por ese tipo de actitudes. También, hombre, es una persona, el juez tiene sus emociones y también se puede sentir influenciado, pero en el principio tiene que estar al resultado de la prueba por encima del resultado de las emociones. Eso está claro. Bueno, ¿cuáles son sus aficiones más reseñables? Además de la pasión por la lectura, escritura, judicatura. Sí, bueno, pues eso ya, pues con eso, la pintura, como he dicho antes. Que no lo sabíamos. No, porque lo he cantado cuando ha llegado y ha visto los cuadros. He dicho, sí, yo he visto una decoración muy bonita, sin embargo, pues la ha pintado, con permiso, vamos a subir esto, la ha pintado usted. Y es que es una maravilla, ¿eh? Madre mía. Pero vamos, eso lo voy a dejarlo para otro capítulo cuando vaya usted al programa mío de Onda Capital. Pues sí, pues eso te entiendo. Lo que pasa es que todo este tipo que es de mucho detalle, pues tiene que tiempo. Por ejemplo, que te enseñó antes del móvil los últimos cuadros los he pintado. Precioso. Pues el mes que estuvimos confinados. ¿Pero Luis ha pintado todos sus cuadros? Esos que he enseñado en el móvil, sí. Eso los pinté en el mes y pico del confinamiento. ¿Qué tiempo puede tardar en pintar? 20 cuadros, así, eso por un par de días te lleva cada cuadrito de eso, un par de días. Pero un par de días echarle unas horas. Y lo tienes que hacer porque te gusta. Y al fondo, pues bueno, después, si resulta que a mi mujer también le gusta, menos el mal que nos ponemos, pues ya. ¿Cómo valora la función de las entidades sociales sevillanas como el Círculo Mercantil, Labradores o los vinculados a la enseñanza y docencia relacionados con el derecho? ¿Cómo cree que se puede hacer más partícipe a los sevillanos? Bien, yo por lo que conozco más es el Ateneo y el Círculo Mercantil Industrial, precisamente por la vinculación. El Círculo Mercantil Industrial, además de la cosa es que yo he sido 8 años directivo en el Círculo Mercantil Industrial, que lo conozco mucho. Entonces, por ejemplo, que haya este tipo de entidades se vuelven también en la cultura, en las tradiciones de Sevilla, como por ejemplo en las cuestiones, el apoyo en el fomento de la riqueza cultural que tienen las hermandades de Sevilla. Por eso ya se empezó cuando yo estaba con Práxedes Sánchez, el Círculo de Pasión. Lo que es el Círculo de Pasión son unas exposiciones que se hacen anualmente para precisamente exponer a Sevilla la riqueza que muchas veces los sevillanos no conocen y que solamente lo vemos cuando las procesiones en la Semana de Pasión, pero que esa riqueza, esos palios, esa orfebrería, esos paños, esas coronas,
Es que eso los sevillanos no lo conocen. No lo conocen. Cierto. Entonces, verlo más de cerca, o sea, por ejemplo, ver solamente el paso del gran poder, no solamente es el gran poder, que es Sí. una maravilla, es que el propio paso del gran poder, ir a detalle lo que es el paso, y de eso, como digo, muchísimos, pues eso, por ejemplo, a través del Círculo Mercantil Industrial se nos ha aceptado a los sevillanos. Igual que también el Ateneo, con el tema de la cabalgata, hay que acercarse también y que esas instituciones no vayan a espaldas o en paralelo a la ciudad que le da razón de ser, sino que vivan en paralelo, que estén en la ciudad y que sirvan también a los ciudadanos y que no sean instituciones ahí etéreas y en abstracto que la gente no conoce y no comprende, sino que sirvan precisamente al interés de los ciudadanos y que los sevillanos pues, puedan participar. Por ejemplo, ahora empezamos con el Belén en el Círculo Mercantil. Yo lo he visto y es precioso, es precioso. Pues, por ejemplo, nuestra sede de Sierpes es una sede abierta a los socios, pero también abierta a Sevilla, y eso es importante. Señor Serrano, yo quisiera que me aclarase usted un poquito y también decirlo a los oyentes, los televidentes, cuando hay abogados que se anuncian como abogado doctor en Derecho. ¿Qué diferencia hay entre un abogado normal y un abogado doctor en Derecho? Porque tiene un doctorado. Que ha hecho Pero, un doctorado. ¿de abogado? Sí. O sea, tú acabas una carrera y después tú puedes hacer una tesis doctoral. Entonces, un doctor en Derecho es el que ha superado una tesis doctoral y entonces es doctor en Derecho, igual que puede ser doctor en otra disciplina académica, de cualquier carrera. Yo puedo ser, aparte de doctor en medicina, puedo ser doctor porque he hecho una tesis doctoral en medicina. Y en tu caso, el doctor en Derecho es porque ha hecho una tesis doctoral que ha sido supervisada y que ha sido aprobada y que no ha sido plagiada. Y que entonces eso está muy de actualidad. Estamos en actualidad. Una titulación, digamos, como un prurito más académico en tu currículum. Currículum donde tú eres licenciado en Derecho y doctor en Derecho. Luego tú puedes ser licenciado en Derecho, y como soy yo, fiscal en excedencia, porque superé las oposiciones a la carrera fiscal, y juez y magistrado, y magistrado en excedencia, porque ahora mismo estoy ejerciendo de abogado aquí, como he dicho, en el despacho. Pues yo me atrevería a hacerle más con una pregunta. Con lo que usted sabe ahora mismo, si empezáramos de nuevo, ¿llegaría a ser juez con la misma ilusión? Es que no se puede hacer esa pregunta cuando yo tengo 56 años que cuando tenía 20. Yo entré con juez con 25 años. Y esa ilusión, desde luego, no se me ha olvidado ni se me va a quitar. Luego la vida te decepciona mucho, pero no porque tú hayas cambiado, sino porque cambian también las circunstancias y cambian el propio estado al que tú querías servir. Entonces, eso ahora mismo, si a mí me lo plantearan ahora mismo, pues con 21 o 22 años, pues no sabría responder, porque como no lo tengo, pero desde luego la ilusión que tenía, esa, por supuesto, que la sigo manteniendo, y mi idea es, cuando antes de jubilarme, pues volver a lo que me gusta también, volver a la carrera judicial, volver a jubilarme de magistrado, aunque de momento yo creo que el papel que estoy haciendo aquí como abogado, pues es tan digno como cualquier otro. Señoría, muchísimas gracias por la atención que nos ha dado a Canal Sevilla Visión. Queda usted pendiente en Onda Capital, pues ya me llama, en directo, y que nada, como se suele decir en el argot taurino, aunque hay personas que no les gustan los toros, que Dios reparta suerte. Pues efectivamente, que Dios reparta suerte para todos. Pues, muchísimas gracias por esta entrevista, que espero que a la gente que la escuche ha dado usted porque yo hablo desde luego muy clarito, no. en el sentido común, y desde luego digo lo que pienso sin miedo a decir lo que pienso, porque como eso es lo que es la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Yo creo que ha hablado usted muy clarito, y esto cuando lo subamos a antena, esto respondería a muchas dudas que tenemos el ser humano. Pues señoría, muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Señoras, señores, para Canal Sevilla Visión, hoy al magistrado don Francisco Serrano. Gracias.
ni el río Guadalquivir, ni el río Guadalquivir. Sevilla no es la Giralda, ni el río Guadalquivir. Sevilla no es la Giralda, ni el río Guadalquivir. Ni el río Guadalquivir, ni jardines ni el Alcázar, ni siempre feria de abril. Ni jardines ni el Alcázar, ni siempre feria de abril. Que Sevilla algo un retrato y una fuente y ese color especial. Que Sevilla son sus